Sandra Russo, buenas noches. Buenas Estamos aquí noches. en una nueva columna de territorios. En esta noche, te cuento, Sandra, estamos con Héctor el Negro Sánchez, que tras bambalinas me dijo, trabajé con Sandra Russo en Página 12. Él es Pero, escritor, periodista, es el compañero que hoy viene a contarnos acerca del libro titulado Cada piba que pase con un libro en la mano, haciendo referencia a una canción de Leonardo Fabio que conocerás, Sandra, Fuiste mía un verano. ¿cómo no lo Héctor, voy a buenas conocer? noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Te ¿cómo escuchamos va? bien. Hola, ¿Cómo Sandra, estás? tanto ¿Cómo tiempo. estás? Tanto tiempo. Muchos Un años gusto, pasaron. mucho, mucho. Bueno, pero Sí, siempre estamos ahí viéndonos en las redes y sí, siempre yo te estamos por escribo ahí. Ahí uno, el va. otro, ahí Estamos va. acá Ahí va. en la misma trinchera, seguimos. Exacto, Esta buena noche palabra. Trinchera, trinchera, nunca Esta mejor dicho. noche, Héctor, queríamos en la columna de territorios, además de decir que sos de Avellaneda, lugar que vibró, que quedó lleno de energía, empezamos la semana con alguien de Avellaneda, sigue presente todo lo que generó el indio. Pero en esta ocasión vamos a hablar de otro artista popular también, muy querido por el pueblo, que es Leonardo Fabio. Vos hiciste un libro basándote en esta canción que se llama Fuiste mía un verano y pertenece a una colección de libros que se llaman Historia Social de la Música. ¿Cómo surgió esta tirada de libros con esta temática? Bueno, la colección Historia Social de la Canción pertenece a la editorial Mil Campanas, que dirige mi compañero, colega, amigo Mariano Suárez. Fuimos compañeros en TELAM, delegados gremiales juntos. Eh, la colección apunta a que cada autor elige una canción y desarrolla la historia de esa canción. Por Ujú. supuesto que ahí entra el compositor, quien la haya cantado, quien la haya llevado a, no sé si la palabra exacta es a éxito, pero a los lugares de podio que Claro. creemos esa canción tiene en el imaginario y en la gente que está cercana a nosotros y que elige la música popular como la forma de comunicarse y nosotros como la forma como lo que escuchamos, ¿no? Bien. Arrancó en 2024 la colección con la canción de Jorge van der Mole, Oración del Remanso, de, Ujú. el Ay, libro qué lo hizo hermoso. Hermosa. libros de Sergio Arbolella, y después siguieron una serie de títulos que nos identifican en una diversidad, ¿no? Ujú. Por una cabeza, Gardel Lepera, La Amanecida, Hamlet Lima Quintana, Mario Arnedo Gallo. Después vino el turno de este libro sobre Fuiste mía un verano, que es una canción para mí emblemática. Cuando Mariano me propuso si quería escribir, y me dijo, bueno, si se te ocurre un tema, avísame. No, ya lo tengo. 10 segundos. Porque, bueno, porque siempre me pareció que Fabio merecía ser considerado en este rubro. Hay muchos trabajos de Leonardo sobre Ujú. el cineasta, el gran creador, su historia, su llegada a Buenos Aires. Quería preguntarte algo, Héctor, aprovechando que te tenemos que vos escribiste el libro y has recopilado, investigado y quizás también para más jóvenes que puedan ir buscando y buceando sobre la vida. ¿Qué era ese año 1968 donde Leonardo Fabio, me imagino que por un lado cineasta, pero por otro lado también se convertía en un cantante popular vendiendo más de 1,5 millones de copias? Sí, sí, 1,5 millones de copias en el primer semestre de lanzado a la canción. Sí, fue algo impresionante en donde ni siquiera el propio Leonardo lo tenía en carpeta, no lo consideraba, no consideraba ni siquiera la, la posibilidad. Él cantaba para los amigos, en los asados, en los encuentros, sí, y Es que era estaba muy Ah, lindo, era muy lindo. era, sí, sí, y aparte un generador de energía, de buena onda. En el rodaje del Dependiente, la tercera película de él en blanco y negro, en el año 67 se rueda esa película, en lo que era un ujú, pueblito de la provincia de Buenos Aires, una aldeíta chiquita que se llama Derqui, y ahora es un lugar muy grande asociado a Pilar, que porque está pegado a la claro. laguna.
El crecimiento de Pilar implicó el crecimiento de Derqui, pero antes eran 10 manzanas, 12, una plaza y enfrente de la plaza la ferretería, en donde se firmó El Dependiente. Con muy poquitos actores, Graciela Borges, Walter Vidarte, Nora Cuyen, que era el talismán de Fabio cuando filmaban. En todas las películas tenía que estar Nora Cuyen. Ah, mira Eh, vos. ujú. Y como siempre trabajando en sociedad con su hermano, con Seir Yuri, hacían el guión juntos. Ah, Y, y ahí en esa filmación, ahí es donde Vico Berti, que él lo había conocido hace unos meses en la calle, ¿viste? Cuando vos estás charlando con un amigo y viene un tercero, te presento a fulano, el tercero que venía caminando era Fabio. Vico era un joven productor, tenía 21 años recién. Venía de pegar un éxito bárbaro con un teleteatro de esos de la tarde, El amor tiene cara de mujer. Él época Eh, de era, teleteatro. Era mi merienda de niña, El amor tiene cara de mujer. Exacto. Claro, De Alberto Migré, nada menos, ¿no? Un autor que todo lo que hacía, bueno, más o menos pareció como Fabio, todo lo que hacían era éxito. Bueno, y se conocen, te llamo, necesito un músico para mi próxima película. Fabio nunca usaba nunca utilizaba un solo músico para sus películas, siempre eran dos o tres porque pensemos que las películas de Fabio eran corales. claro. Las distintas situaciones requerían para él distintos momentos de luces, distintos momentos de música. Y Vico colaboró con esa película y una ¿Mm? noche, cuando después de filmar, venía el momento del descanso, Walter Vidarte le había regalado una guitarra a Leonardo, porque había escuchado que en las reuniones de amigos Leonardo solía cantar. Y Leonardo lo empezó a tocar. Y ahí contó cómo había aprendido en su Ahí niñez arrancó. en su niñez en Mendoza. Ya la pobreza lo obligaba a cierto tipo de intercambios. Había un chileno frente a su casa, un zapatero, y fue el que le enseñó los primeros tonos y el camino que Fabio eligió como la música que le Mirá, gustaba, que era la milonga. A él le gustaba la milonga y le gustaba Atahualpa Yupanqui. Y y el intercambio era que Fabio le tenía que cebar mates. El pequeño Leonardo le cebaba mates al chileno y el chileno le enseñó a tocar. Parece que aprendió bastante bien porque todas esas composiciones, después analizadas por otros músicos, el propio hijo de Leonardo, Nico Fabio, dicen, la raíz de las canciones de mi viejo está la milonga. Siempre. Después pasa a otro ritmo, pasa a otra melodía, pero bien. la raíz es la milonga. Y bueno, Vico Berti es el que le dice, vos tenés que cantar, y dale, y dale, y dale, y vos tenés que cantar, pero ¿cómo voy a cantar yo? ¿Qué sé Lorenga. yo? Lo arenga, lo lleva a un local que era un reducto de la pequeña bohemia porteña nocturna, que era el boliche de Eduardo Vergara Leumann, en la Botica del Ángel. Sí. Y todavía no era lo que alcanzó, digamos, el tamaño que alcanzó después cuando Vergara Leumann llegó a la televisión y eso, ¿no? Pero era un reducto de 100, 200 personas De Café por noche. artistas, de Concert. Era bohemio. la época de Café Concert. Eso, así era, un café con sal. Y ahí subió Leonardo con su guitarra y sus amigos aplaudían y la gente aplaudía. Y ahí fue cuando Vico Berti dijo, bueno, ahora al escenario. Ahora estás loco, al escenario, al escenario. Y vamos a la grabadora. ¿Qué grabadora? A CBS, yo grabé ahí un disco, vendí 100.000 discos, le dijo Vico Berti, en el vaivén, el verano pasado. Esos éxitos de verano, ¿no? Eh, Claro. lo escuchó John Lear, el presidente de CBS, y dijo, y sí, vamos a grabar. Vamos a grabar. Con alguna paradoja de esas que quedan bien registradas y que son una perlita para recordar. Fuiste mío un verano se grabó el 21 de junio de 1968, el día que empieza el invierno. Se grabó Wow. Mira un vos, verano. qué loco. Bueno, eran signos que quedaban. Y había otra cosa. Fabio no tenía plata para estrenar El Dependiente. Una película no termina cuando se termina de filmar. Viene la postproducción, viene la edición, viene Mucho gasto, me imagino. mucho gasto. La distribución muchas veces requiere que el propio director tenga que poner guita para las primeras distribuidoras. No eran películas como fue Juan Moreira, que se estrenó en 500 salas simultáneas. No, eran películas como el propio Fabio decía para cinéfilos, para cineclub, y él era un niño mimado de la crítica, pero eso no le reportaba No, no- plata. no se traducía en grandes sueldos. No, él decía, tengo un cajoncito lleno de medallas, pero no tengo un mango en el bolsillo. Claro. Eh, y la canción lo fue llevando por ese camino, el tema empezó a sonar en la radio, vendió el disquito, el chiquito, el simple, el de vinilo. El simple. Ah, vinilo dicen los atrevidos que nos quieren hacer sentir viejos, en realidad para nosotros eran discos. Son los que dicen El disco. Filmina, igual que los que dicen Filmina.
Filminas. Filmina, exactamente. Exactamente. No nos van a hacer sentir viejos, son discos. Héctor, Héctor, la Sí, frase que elegí, que retrata el libro, el título del libro, para decirlo mejor, es una frase que de alguna manera habla de ese momento, ¿no? De uno puede pensar que esas chicas que van con el libro van a una universidad pública. Hay ahí como un entramado, una postal de lo que era la juventud de los 60, de los finales de los 60, ¿verdad? exacto, exacto. Era lo que Fabio entreveía, porque Fabio venía de, si bien de su infancia pobre en Mendoza, algunos problemas sociales de conducta de adolescente, insertarse en un radioteatro, llegar al set de filmación con su padre artístico, que fue Leopoldo Torre Nilsson. Cuando le dijo, Ujú. meteme en esa película. ¿Por qué? Porque me gusta esa chica que va a actuar. Esa chica era María Banner. Fue su primera esposa, la mamá de sus Mirá, dos hijos mayores. Era un tipo lanzado, era un tipo que de su timidez hacía un disparador. Y entonces eso que vos estás describiendo era lo que se veía en la época. Él mismo lo contaba. Vos hacías una fila en un teléfono público y había un tipo con un diario o con dos diarios. Había una chica con un libro en la mano. O sea, la composición social era distinta. No nos habían pasado las cosas que nos están pasando ahora. Si bien era una dictadura militar, era una dictadura que tenía mucha resistencia, ¿no? Estamos hablando del 68, el disco vendió mucho en el 69, que fue el año del Cordobazo. O sea, era claro. una Argentina que en ese contexto había lucha, había Ese mismo pelea. año salió el disco de La Lágrima de Almendra, en el Exactamente. 69. Es más, se cruzaron en los estudios porque de ahí Leonardo escucha el tema de Pototo y se lo pide a Spinetta, se conocieron ahí y dijo, sí, ¿te gustó? Y Qué le bueno. Ah, cambió y el lo cantó nombre. Fabio, tenés Sí, razón. en Sí, su primer claro. disco, es en el disco Fucsia que él Claro, en ese hizo en un verano. disco. Y le Para cambió saber Qué lo que es joyita, la mirá qué soledad, La cover. claro. Soledad. Y él le cambia el nombre, le pone ese nombre. Para saber cómo es la soledad, se lo dedica a un amigo que lo acababa de matar la policía, un amigo que andaba en una situación complicada. Digamos, la búsqueda suicida de salvarse solo, lo llamo yo siempre, ¿no? Ujú. La decisión de ir a buscar la guita solo y bueno, trágicamente los finales suelen ser esos. Perdió la vida. Tenemos que sacar. Fabio le dedicó la canción a ese amigo y le cambia la letra. Fíjate, ahí ya hay una cosa de cómo Fabio mete el lenguaje coloquial dentro de una de las baladas románticas. La letra original de Ahí va. Spinetta dice, son luces en torno a ti. Y Fabio canta, son luces en torno a vos, porque para nosotros es vos. Eh, Claro, Claro. ¿Qué es ti para nosotros? Nada, es un Héctor, teleteatro Héctor, mexicano. es para ti. para ir, Ah, para ir cerrando, la verdad que nos mm, dan ganas de leer este libro. ¿Hay mm. alguna próxima presentación o alguna actividad donde se esté consiguiendo o a dónde lo vamos a buscar este Bueno. librazo? Te paso todos los datos respectivos. El libro ya tuvo varias presentaciones. Tuvo dos presentaciones en verano en Córdoba. Una me la organizó el colega, querido compañero de viaje, estas cosas, Víctor Pintos, que vive en Agua de Oro, allá en Córdoba. Después Bien, lo presentamos en Altagracia. Después se hizo la presentación en el Museo Leonardo Fabio, acá en Avellaneda. Acá jugamos de local. Cantó Nico qué bueno. Fabio esa noche. Y hace una semana, 10 días, lo presenté, el 28 de mayo se presentó en Villa María, en Córdoba, porque ese es un lugar muy especial. Ahí están las Leonardas, que son unas chicas, unas mujeres, que cuando la primera vez que cantó Nico Fabio ahí, fueron algunas de las que lo habían visto a Leonardo cantar en la década del 60 en ese mismo Qué lugar, en Villa lindo. María. Y cuando empieza a cantar Nico, las mujeres se ponen el pañuelo en la cabeza al estilo Leonardo y le quedó las Leonardas. Ahí sí hicimos la presentación el otro día, salió muy, pero muy lindo. Cantó gente de Villa María, temas de Leonardo, y se cerró con la proyección de Aniceto, la última gran Mm. película de Leonardo. Ahora estamos preparando otra acá, creo que va a ser acá en Avellaneda, de nuevo, no sé, Villa Ahí Domínico, va. mirá, justo en Villa Domínico, que estamos todos Tenemos que sensibilizados cerrar. con ese lugar. Cerramos, Sí, cerramos. sí. Entonces, Yo te queda aviso, pendiente yo te voy a ir mandar a la verlo información. allá a Avellaneda a conocer más sobre este librazo que habla de
Leonardo Fabio y su hit, ¿no? Un abrazo Felicitaciones, y enorme. Gracias, Sandra, muchas gusto de gracias. verte, un gusto de verte y muy Abrazo lindo lo que enorme, estás compañero. haciendo. Yo Buenas les voy a noches. mandar la información sobre Dale, la Gracias. presentación. Chau, Chau, chau. gracias. Chau, chau. nosotros sepa mensajes. Estamos un poco corridos por el tiempo. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes que venimos un poco corridos por el